Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Como siempre es un placer saludarlos y empezamos con la información. En Cali el escándalo y la indignación corre por cuenta de la divulgación de videos en los que una niña indígena de 5 años de edad es inducida a fumar marihuana. 3 jóvenes son las responsables de este reprochable acto por el que ya 2 fueron detenidas. La Policía de Infancia y Adolescencia en Cali localizó a la niña que fue inducida a consumir marihuana y detuvo a 2 de las 3 jóvenes que la hicieron fumar. La niña de 5 años de edad aparece en una habitación. Con un celular la están grabando mientras las jóvenes fuman y le dicen que le dan una paleta si también lo hace. A continuación, una de las jóvenes le da una bocanada de humo. La niña, tras recibirla tose, se acuesta en la cama mientras le pasa el aturdimiento y se levanta a reclamar su colombina. La menor se encuentra con toda la ruta de atención, todo el protocolo se le está brindando para evitar pues que de pronto más adelante pueda tener algún inconveniente de salud o demás. Hay indicios de que la situación y la conducta hubiera podido ser repetitiva. Estamos estableciendo con informática de la policía la fecha en que fue realizado el video, todo eso hace parte de la investigación, pero lo cierto es que hay una noticia criminal que ya hemos implementado por suministro de sustancias estupefacientes a menor de edad. Son 3 las jóvenes involucradas, una de ellas con 18 años de edad y las otras 2 no superan los 15. Se ubicó tanto a la víctima como a estas 2 jovencitas de 13 y 18 años, quienes pues en este momento se encuentran ya en diferentes procesos. La de 13 años se encuentra ya en un proceso de restablecimiento de derechos, puesto que no tiene responsabilidad penal. Y la de 18 años, pues estamos en este momento en proceso de judicialización. Son vecinas de la menor, vivían en el mismo sector y al parecer en un descuido de la madre, pues la ingresan a su vivienda. El caso se registró en el sector El Polvero La Escuelita de Siloé, ladera de Cali. La niña inducida a fumar es la mayor de 4 hermanos, vienen desplazados del Chocó. Su madre incluso habla poco español. El video fue grabado hace más de 6 meses, pero sirvió para que se cumpla el proceso de restitución de derechos de los menores involucrados. Ay, Mauricio, buenas noches, ¿cómo está? Hola Paula, ¿qué tal? Pues mire, creo que sorprendidos, con indignación, con dolor, con todo lo que causa ver este video, que además también déjeme decirle que nos pega una aterrizada a la realidad muy grande, porque lo que estábamos viendo allí refleja lo que está pasando con muchos de nuestros jóvenes alrededor del mundo, que están empezando a ver las drogas, el consumo de drogas como algo absolutamente normal, y desde esa concepción de normalidad, pues interactúan con ellas. Ahora, yo no sé, con la preocupación que estamos teniendo todos, si ya es muy tarde para reaccionar como sociedad y este tema de las drogas y su consumo nos cogió ventaja o todavía se puede hacer algo. No, Paula, yo creo que nunca es tarde. Yo lo que creo es que hay que tener la política correcta y no la política equivocada. Obviamente, decir en este momento que el prohibicionismo es la política equivocada es ganarse todos los mensajes en contra que ustedes quieran en las redes sociales. Yo sigo creyendo como economista que el prohibicionismo es la política equivocada, que esto debe migrar hacia una situación de salud pública en la que no se presentaría esto, hacia una situación de control en otras instancias de la cadena de producción, en la que no se presentaría esta clase de casos o por lo menos se minimizaría. Ojo que aquí hay varias consideraciones que hay que hacer. La primera de ellas es la obvia y es que es aterrador esto que sucedió en el barrio de Siloé. Recuerden que Siloé es un barrio duro, es un barrio complicado y recuerden una cosa fundamental en todo esto. Hay gente que dice, bueno, pero es que estas niñas tenían acceso a marihuana. ¿Y cómo es la que tenían acceso a marihuana? Niñas menores de edad, una niña de 13 años, porque lo primero es que uno se indigna y dice, cáiganles a las niñas. Después ve una niña de 13 años y dice, pero ¿cómo le van a caer a esta niña? Esta niña ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo, está jugando, etcétera, etcétera. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comentando uno de los estudios previos que se ha hecho en el país, no el día de hoy, sino uno de los estudios previos acerca de consumo de sustancias estupefacientes entre adolescentes, termina concluyendo que hay
tres condiciones bajo las cuales se puede magnificar o presentar con mayor frecuencia el consumo de estupefacientes entre adolescentes. Primero, la ausencia de los padres del hogar, porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que ir a atender distintas cosas y dejan a los niños solos. Ustedes vean cómo se grabó este video y podrán sacar sus conclusiones. Segundo, una variante de lo primero, y es aquellos casos en los que hay o un padre solo o, lo que es más generalizado, una madre sola cabeza de familia. Y tercero, cuando hay consumo de sustancias en el hogar y ellos se habitúan a eso, que es más o menos lo que muchas personas están pensando. ¿Por qué hay que tener presente esto? Porque ustedes vean en la nota, la niña que fue víctima de las otras niñas que estaban jugando aparentemente, es hija de una indígena desplazada desde el Chocó. Configuren ustedes la situación social, indígena desplazada desde el Chocó, llegando a Siloé, una zona dura, teniendo que salir a trabajar, dejando a la niña con la primera que se encuentra, que son las hijas de las vecinas, y dejando totalmente abandonado el cuidado de la niña. Recuerden ustedes una cosa, así como hay una discusión de salud pública o de prohibicionismo alrededor de las drogas, hay una discusión que casi nunca se da. 1 de cada 5 hogares en Colombia tiene como cabeza de familia a una madre sola. Una madre o que le mataron al esposo o que el esposo la preñó, la dejó embarazada y la abandonó, así de simple. Entonces, si nosotros queremos poner en contexto esta situación, fuera decir, qué horror y que estas niñas se las lleven para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que aparentemente es lo que va a terminar pasando, tendríamos que empezar a atacar tanto la discusión de qué hacer con las drogas como la discusión de qué hacer con los niños que se quedan horas eternas en su casa, abandonados prácticamente al destino, porque sencillamente o sus madres tienen que salir a buscarse el sustento diario y las han abandonado sus esposos que las han preñado, o porque sus padres no tienen las condiciones para sostenerlas. Un video impactante y detrás de él una realidad muy, muy difícil de superar. Sin duda, Mauricio, no son temas menores y hay vacíos sociales bastante grandes. A esta hora avanza el debate de control político al ministro de Hacienda en el Congreso. Vamos con Paula Ardila, con Michael Buitrago, quienes han estado cubriendo todos los detalles de esta sesión. Paula, Michael, buenas noches. ¿Y qué ha pasado hasta el momento? Paula, muy buenas noches. Continúa el debate de control político del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y aquí el citante Jorge Enrique Robledo durante sus cerca de 50 minutos lanzó duras críticas, cuestionamientos, donde según él y las denuncias que ha podido él presentar en esta plenaria del Senado, Alberto Carrasquilla estaría vinculado a irregularidades junto a las empresas Navenbay y Configura. Esto fue lo que él exigió, incluso pidiéndole al presidente Iván Duque que saque cuanto antes del ministerio a Carrasquilla. Que se monta por parte del doctor Carrasquilla y sus cercanos con una codicia y una falta de criterios morales y de escrúpulos que realmente impresionan. O sea, tenemos un ministro súper negociante. Y con estos antecedentes yo hago una pregunta directa, doctor Carrasquilla, ¿qué negocito tiene pensado montar ahora que está en el Ministerio de Hacienda? Tengo todo el derecho a preguntarlo, porque los hechos, bueno, esos son los hechos. Protesten, bueno, lo hago, listo, lo hago la pregunta, la hago con todo derecho. Después de la intervención también del senador de izquierda, Alexander López, inmediatamente siguió Alberto Carrasquilla, el propio ministro, quien calificó de puras mentiras los cuestionamientos de los citantes a este debate. Paula. Así es, Michael, y televidentes, sobre los bonos del agua se defendió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en frente de todos los parlamentarios. Dijo que hubo suficientes informes de cumplimiento sobre las obras que se desarrollaron en los municipios que pidieron estos subsidios, y además negó haber estado detrás de los decretos y modificaciones que supuestamente le beneficiaron a él una vez dejó el Ministerio de Hacienda. Yo no diseñé ninguna reforma constitucional para beneficiarme 3 años después. Yo no tramité ninguna ley para beneficiarme 2 años después. Yo no estaba en el exterior manipulando a quién sabe qué títeres en calidad de titiritero para que aprobaran leyes, para que dictaran decretos y para luego yo venir a beneficiarme feliz de la vida. Eso es falso, eso es una injuria, una calumnia. Y es absolutamente increíble que 2 semanas lleva esa cantaleta por medio del senador Robledo y todos sus corifeos de la gran prensa.
Hasta el momento el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal también han salido a cuestionar un poco el cómo se ha dado este control de debate político. Han señalado que no se puede tratar de criminal al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, pero que sí deben adelantarse las investigaciones pertinentes en el caso de las investigaciones que adelantan tanto algunos senadores como también le piden que se compulse copias y que se investigue a partir de la Procuraduría. El ministro, por su parte, señaló que todo esto se trata de una persecución. Desde el centro de la capital, en la plenaria del Senado, Paula Ardila, Michael Buitrago-Rete, más noticias. Paula, Michael, a los dos, buenas noches y gracias. Esto va para largo, ustedes se van a quedar allí concentrados en todo lo que vaya sucediendo y si es el caso, pues regresamos con ustedes. Mauricio, ¿cómo ve la cosa? Porque se llegó el día de este debate de control político al ministro Carrasquilla, entre otras cosas, en medio de una polémica que se dio esta mañana por cuenta de los citantes que decían que no les iban a dar el tiempo suficiente para hablar. Pero bueno, el hecho es que ahí están, ya habló el ministro Carrasquilla y habló el senador Robledo. Paula, si usted me permite hacerle a los televidentes una breve resumen del contexto, porque habrá gente que oye de los bonos agua, pero ¿qué son los bonos agua? Hasta 2008, para cualquier municipio del país, era muy difícil poder incurrir en grandes inversiones, como por ejemplo acueducto, alcantarillado, porque sencillamente sus ingresos corrientes, los que se van dando año tras año tras año, no permiten generar el capital suficiente para cometer grandes inversiones. ¿Qué pasó en el año 2008? Se emitió una ley o se promulgó una ley que permite que haya una especie de pignoración de los ingresos futuros que van a recibir los municipios, en este caso del gobierno central. Ustedes saben que hay una cosa que se llama las transferencias, para no meternos con términos complicados, que año tras año el gobierno central les pasa a los municipios. Si yo soy municipio y yo sé que me van a dar año tras año unos ingresos, pues tengo que decidir si vale la pena pignorar esos ingresos futuros para que me hagan un préstamo el día de hoy y poder invertir en acueducto de alcantarillado. En el año 2008 una ley permitió eso, que los municipios pudieran pignorar esos ingresos futuros que les transfiere la nación y los pudieran invertir. El año 2006 hubo una reforma constitucional que fue la que permitió ese instrumento. Hasta allí ustedes dirán, bueno, pues se hizo una reforma constitucional que permite que los municipios se endeuden sobre ingresos futuros. ¿Dónde está el rollo? Los señalamientos para el ministro Carrasquilla es que la reforma constitucional se pasó mientras él era ministro, la promovió y la aprobó el Congreso. Posteriormente salió la ley cuando él ya no estaba en el ministerio, pero posteriormente, cuando ya no era ministro, él se convirtió en asesor de una firma que terminaba estructurando un mecanismo mediante el cual inversionistas extranjeros traían plata para prestarles a los municipios con ese mecanismo. Lo que dice el senador Robledo y otros citantes es cómo es posible que el ministro haya promovido una reforma constitucional de la cual después va a hacer negocios y va a terminar lucrándose. Hasta allí, digamos que uno resumiría la posición del senador Robledo con sus últimas dos frases en el debate. Él terminó diciendo con sus últimas tres frases. Número uno, que aquí había una promoción de una ley para generar una reforma constitucional y una ley para generar un negocio futuro en favor del ministro. Número dos, que esto era un acuerdo totalmente confabulado para terminar tumbando a los municipios en favor del ministro. ¿Por qué tumbando a los municipios? Porque muchos municipios se colgaron a la hora de pagar sus créditos. Y tercero, que por qué el presidente Duque terminaba nombrando a Carrasquilla. Punto y aparte, hasta allí los señalamientos del senador Robledo. Lo que termina diciendo el ministro Carrasquilla en su intervención es, número uno, que él no está haciendo nada ilegal, que todo eso fue legal. Número dos, que la reforma constitucional no la promovió para poder hacer negocios posteriormente, sino porque tenía que promoverla, porque de lo contrario los municipios se quedaban sin un régimen transparente de transferencias que se estaba venciendo en ese momento. Número tres, que él no se está lucrando directamente de lo que le terminan prestando a esos municipios, sino que él cobró unos honorarios como asesor para estructurar ese negocio, que insiste él, no es ilegal. Y número cuatro, que la famosa firma Navenbay, que está en Panamá, se termina estructurando en Panamá porque los inversionistas que vienen de Estados Unidos quieren cubrir todo el territorio latinoamericano, cosa que no se da posteriormente. Ustedes sacarán sus conclusiones, en el Congreso estarán sacando sus conclusiones, nosotros cubriremos el final de este debate, veremos cómo se conjugan las fuerzas políticas. Lo que sí me parece que queda claro de confrontar las dos posiciones es que no lo están acusando de nada ilegal y que él defiende no haber hecho nada ilegal, que no obstante el que no haya ilegalidad, hay una indelicadeza aparente por lo menos en que alguien
termine trabajando después de estar en el gobierno en negocios relacionados con lo que tuvo que ver con su cartera. Nota de pie de página, eso lo hacen el 90% de los funcionarios públicos después de cumplir inhabilidades. Gústenos o no nos guste, el ministro de Ambiente, si es ingeniero ambiental, pues termina trabajando en cuestiones ambientales seguramente con el Estado, gústenos o no nos guste. Y número 3, yo sí creo que quedan dos cosas que vale la pena que el ministro termine aclarando, porque creo que su defensa es mi punto de vista personal. Ustedes habrán oído el debate o oirán los distintos puntos de vista. Creo que su defensa es bastante sólida, pero sí queda por aclarar una cosa importante. Esa empresa Navenbay, que estaba en Panamá y que canalizó los recursos de inversionistas de Estados Unidos hacia Colombia, es una empresa que no tenía por qué ser del ministro. El ministro, o haber sido constituida o comprada por el ministro podía prestar perfectamente sus servicios de consultor, sin haberse enriquecido, sin haber tumbado los municipios. En todo eso yo estoy de acuerdo con el ministro personalmente, pero lo que sí terminaría uno por pedir que se aclarara es por qué el canal financiero a través del cual los recursos llegan desde Estados Unidos hasta el país es una empresa conformada por el ministro, si él era sencillamente un consultor que se limitaba a armar el esquema financiero. Faltarán horas de debate, faltarán horas y semanas de discusión en el país. Vamos a ver si el ministro termina saliendo firme y derrotada la oposición, o si termina por el contrario saliendo debilitado y la oposición triunfante. Lo más probable es que queden en tablas. Exguerrilleros de las FARC se habrían reorganizado para retomar las armas. Reclutamiento, rentas ilícitas y terrorismo estarían a punto de volver a las montañas colombianas. La idea es coger las comunicaciones, hacer reuniones, juntarnos y cuadrar para empezar a operar como antes. Estas son las palabras de uno de los milicianos que volvió a empuñar las armas y regresó a los campamentos clandestinos de la espesa selva colombiana. En entrevista con el diario estadounidense The New York Times, un grupo de disidentes aseguró que volvieron a rearmarse por amenazas paramilitares y falta de recursos. Sí, aguantamos hambre, sufrimos de todo, pero estamos claros de lo que estamos haciendo. Lo que podemos observar es que sí hay unas disidencias. Si bien es cierto el gobierno no ha cumplido con algunas de las zonas de normalización y de transición, hay que tener algo en cuenta, y es que el problema es de seguridad humana, el problema es de seguridad multidimensional, es decir, que no se han solucionado las verdaderas causas del conflicto. Un informe revelado por la Fundación Ideas para la Paz asegura que la cifra actual de disidentes no superaría los 1.500. Sus principales puntos de operación están en Guaviare, Cauca, Meta, Caquetá y Nariño, en especial zonas de frontera con Ecuador. Los cabecillas visibles son alias Guacho, jefe del Frente Oliver Sinisterra, y alias Gentil Duarte del Séptimo, ambos declarados objetivo de alto valor para el país. De materializarse el objetivo de los disidentes, resurgiría un grupo criminal con poder financiero y bélico similar al que alguna vez alcanzaron las FARC. Mauricio, este rearme de las disidencias de las FARC es un tema del que se viene hablando hace rato, pero este artículo del New York Times, digamos que entrega detalles un poco más precisos y los entrega en medio de algo que es un tema no menor, y es que llega el New York Times hasta las montañas de Colombia a hacer esta entrevista por invitación justamente de los disidentes de las FARC. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una estrategia de comunicación que están montando para que el mundo sepa de los incumplimientos que se presentaron y que ellos están volviendo otra vez a la escena. Y lo otro, ¿qué tan grande se puede volver esto de las disidencias otra vez armándose? Paula, yo creo que aquí hay dos cosas que mencionar. Empiezo por la última que usted menciona. Vean ustedes lo que decía la nota. La nota habla de un informe de la Fundación Ideas para la Paz, que es bastante seria en esto, que dice que habría hasta 1.500 disidentes. Eso es más o menos el 20% del total de guerrilleros que se desmovilizaron originalmente, que no es una cifra menor, pero en todo caso sí es inferior al 40% que termina diciendo el New York Times. El New York Times se basa en cifras de Inside Crime, que termina diciendo, de la firma Inside Crime o del Instituto de Pensamiento Inside Crime, que termina diciendo que son más o menos 2.800 los que están en este momento volviendo a las armas. En ese sentido, uno lo que termina detectando es algo que hemos dicho varias veces en este noticiero. Mientras no se terminen generando unas condiciones de penetración del Estado a las zonas que fueron desocupadas por las FARC, van a llegar nuevos personajes a manejar las rutas del narcotráfico, a manejar los cultivos, a manipular y explotar campesinos, y a terminar lucrándose, ya sea de la extorsión, del secuestro o del negocio más pulpo de todos, que es el narcotráfico. En ese sentido, uno sí podría esperar que sigan creciendo las disidencias. Ahora, una cosa importante que tiene dos caras sobre por qué traen a New York Times. Es cierto que traer al New York Times
De repente es una diplomacia monumental la que tienen las disidencias, poder traer desde Estados Unidos a alguien que le haga cipote reportaje a las disidencias. La otra cara de la moneda es que el mismo informe del New York Times dice, estas disidencias no se están armando para atacar al Estado, no se están armando con un propósito político, se están armando de manera un poco desordenada e inorgánica para ocupar el territorio. Eso sigue siendo consistente con la hipótesis de generar nuevas bandas de crimen organizado y no una amenaza para el Estado. No por ello menos importante y no por ello menos preocupante. Otra de las noticias del día, Mauricio, tiene que ver con la suerte de alias Guacho, que sigue siendo un misterio. Mientras el gobierno informó que fue herido por un francotirador y que estaba cercado, el comandante de las fuerzas militares dice no tenerlo aún bajo su control, ni vivo ni muerto. ¿Dónde está Guacho? Esa es la pregunta que Colombia se hace desde hace 4 días, cuando todo indicaba que había caído en una operación militar. En un principio, el presidente Iván Duque confirmó que el disidente había sido herido por un francotirador y que estaban cerca de dar con él. Sin embargo, lo anterior no concuerda con lo informado este martes por el comandante de las fuerzas militares, general Alberto José Mejía, quien estuvo en la zona de operaciones en Nariño. Hasta que no tengamos nosotros el cuerpo del bandido o la captura del bandido, no podemos ni especular ni mentirle al pueblo colombiano. El alto oficial reiteró que el dispositivo militar para seguir los pasos de Guacho y cerrarle el cerco avanzan en el corregimiento Las Mercedes, el río Patía y el municipio de Roberto Payán, donde estaría escondido. En este momento nosotros no podemos confirmar o desvirtuar su condición de salud. El disidente sigue siendo objetivo de alto valor, por lo que este sigiloso enemigo seguirá siendo perseguido hasta ser cazado. ¿Por qué estas informaciones encontradas, Mauricio? ¿Qué está pasando aquí? Este es un tema absolutamente sensible. El fin de semana el ministro de Defensa, el propio presidente, salió a decir que estaba herido, que lo tenían cercado, y ahora el general Mejía, pues ustedes lo escucharon, dice que ni lo tienen cercado ni puede garantizar que esté herido o que no lo esté. Paula, ayer decíamos aquí en el noticiero que los colombianos, en medio de su escepticismo sobre esta clase de operaciones, siempre queremos ver las pruebas, es decir, queremos ver o el cuerpo o queremos ver la captura o queremos ver algo parecido, y creo que desde esa perspectiva es responsable y es comprensible la posición del general Mejía. Mientras no lo tengamos en nuestras manos, no lo tengamos capturado o no recuperemos el cuerpo ya fallecido, lo que nosotros podemos hacer es no especular, y antes de eso no podemos mirar a los ojos a los colombianos, estoy parafraseando, pero es el sentido, y decirles exactamente la verdad. Hasta allí parece una declaración responsable. Lo grave es lo que dice Paula y lo que dice la nota que estábamos mencionando y estábamos viendo, y es que es una versión distinta a la que dio el presidente y a la que dio el ministro de Defensa en los últimos días. Tanto el presidente como el ministro de Defensa dijeron, está como mínimo herido, vamos a ver qué sucede, pero quedó herido. Ustedes oyeron al comandante de las fuerzas militares diciendo, no puedo decir ni lo uno ni lo otro sobre su condición de salud hasta que yo no lo vea. Esa contradicción habla o número uno de un problema de comunicaciones del gobierno que creo que se ha venido presentando. Ustedes ven que un día, y vamos a ver una nota en unos cuantos minutos, un día un funcionario habla y el presidente tiene que salir a desautorizarlo. Ha sucedido con el ministro de Defensa, ha sucedido con el ministro de Hacienda, ha sucedido con el embajador en Washington, como lo vamos a ver en unos momentos, y en el caso del comandante general de las fuerzas militares. Pero algo mucho más delicado, si esa información llegó al presidente Duque, yo no me imagino al presidente Duque inventándose una versión de ese estilo, es porque de abajo le fue subiendo una información distorsionada que después el comandante de las fuerzas militares dice eso no es así, y eso sí que me parece delicado porque quiere decir que la línea de mando no está clara o que alguien en la mitad está jugando al teléfono roto, y eso en cuestiones de defensa es gravísimo. Ya usted lo adelantaba, Mauricio, polémica, eso fue lo que desataron las declaraciones del nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Francisco Santos se estrenó como embajador de Colombia en Estados Unidos hablando sobre el tema de Venezuela. En su primera aparición pública dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Dijo también que una intervención militar no es un asunto que se deba discutir públicamente. En un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el nuevo embajador en Washington advirtió que se estudian muchas opciones como solución a la crisis en Venezuela. There have been voices of unilateral military operations. We think this has to be a collective answer to this crisis. But we believe, and let me be very clear, that all options must be considered. Eso sí, hizo varias veces énfasis en que hay muchas opciones por la vía diplomática y que la solución debe ser encontrada de forma colectiva. In a multilateral scenario, look at how we can do
that restoration of democracy. But what we are very clear is that Mr. Maduro does not like democracy, does not want democracy. He uses the word to just impose its dictatorial regime. El embajador Francisco Santos continúa su agenda en Norfolk, Virginia, donde está recibiendo el buque Gloria, que por primera vez tiene una tripulación en su mayoría femenina. Para Red Más Noticias, María Molina. El presidente Iván Duque desautorizó las declaraciones de su embajador en Washington y aseguró que su gobierno no tiene una línea belicista en lo que respecta a la crisis del vecino país. Ante las polémicas declaraciones de su embajador Francisco Santos, el presidente Duque se refirió sobre cuál es la línea de su gobierno y descartó una intervención militar en el vecino país. Lo que quiero decirles a ustedes es que yo he mantenido una línea. Mi línea no es belicista. Lo que nosotros necesitamos es que todo el continente y toda la comunidad internacional vea la magnitud de la crisis humanitaria y que se busquen soluciones a esa crisis humanitaria. Para el jefe de Estado colombiano, el camino no es una intervención militar, sino la diplomacia. Yo he dicho que hay que buscar todos los mecanismos diplomáticos disponibles en la comunidad internacional para acorralar a esa dictadura y que se dé una transición en Venezuela que permita recuperar las libertades y que el pueblo venezolano vuelva a su tierra. Duque aseguró que su gobierno seguirá insistiendo en el reconocimiento de un estatus migratorio temporal para venezolanos, con el fin de que Colombia no sea el único país que recibe migrantes que huyen de Maduro. Bueno, pues ya usted adelantaba, Mauricio, este caso, esta frasecita de todas las opciones deben ser consideradas, todas las opciones deben estar sobre la mesa en relación al tema Venezuela, está trayendo muchos problemas últimamente. Ya le pasó al señor Almagro y ahora le pasa a nuestro embajador en Washington. ¿Cómo interpretar esto? No sé, hay dobles mensajes allí, hay un teléfono roto, esto es una simple coincidencia. El hecho es que este es un asunto absolutamente delicado, pues que puede despertar muchas cosas alrededor y en la comunidad internacional. Paula, yo no creo que aquí haya una simple coincidencia. Yo quiero ir al asunto delicado en primera instancia. Mi posición personal es que el presidente Duque tiene toda la razón. Las intervenciones militares extranjeras tienen, por detestable y execrable que sea el régimen del que uno esté hablando, tienen múltiples problemas. Primero, la autodeterminación de los pueblos, eso lo deben resolver los venezolanos. Si usted los termina apoyando, haciéndole no sé qué, pero recibiéndolos en las embajadas, haga lo que quiera, pero debe surgir la solución de los mismos venezolanos. Número dos, las intervenciones militares cuando se quedan allá metidas, rara vez terminan bien. Agarren ustedes de Vietnam en adelante a ver cuántas les terminan siendo exitosas. Número tres, eso tiene un efecto que se irradia hacia los países vecinos. ¿Y quién es el principal vecino? Pues vean ustedes, por eso es fantástico hablar desde Washington, desde Almagro, desde Lima, desde donde ustedes quieran, o que venga Nikki Haley, la embajadora ante las Naciones Unidas de Estados Unidos, a decir aquí, envalentonarse, y los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Eso en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, uno puede decir que Francisco Santos siempre ha sido dicharachero, autónomo, que se luce, tiene unas ideas buenas, tiene otras ideas que pueden ser un poco inoportunas, y creo que en este caso está revelando una cosa fundamental que debe estar reflexionando la Cancillería en este momento. Cualquier país serio tiene un guión único de política exterior. No hay funcionario del Departamento de Estados Unidos que hable sin tener unos bullets, sin tener unos talking points, sin tener un guión de lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque la posición de política exterior de un país serio es una sola. Uno no puede tener al presidente diciendo una cosa y al embajador en Washington diciendo otra, y menos esa clase de cosas. Creo que hay ajustes por hacer en la manera como se ejecuta la política exterior en este gobierno. Y hoy tuvo lugar la continuación de la audiencia contra el general Guatibonza por el caso de las chuzadas. ¿Qué decisión tomó el juez? Le vamos a preguntar a nuestro editor judicial, Chicho Giraldo. Hola, Chicho, buenas noches. Así es, Paula, muy buenas noches. Pues hace pocos minutos un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra del general en retiro Humberto Guatibonza, en contra de Carlos Arenas y Julián Villarraga, quienes deberán permanecer en casa por cárcel mientras avanza el juicio en su contra por ser parte de una supuesta red de interceptaciones ilegales. Al término de esta audiencia, que se prolongó por más de 2 días, el general en retiro Humberto Guatibonza entregó sus primeras palabras a los medios de comunicación. Creo en la justicia colombiana. Creo en la justicia colombiana.
Hay que decir que en medio de esta audiencia se suscitó una pequeña polémica, pues el general Humberto Guatibonza fue calificado con el alias de Humberto, lo que generó disgusto en el propio general y en su defensa, a lo que la Procuraduría señaló que esta era una de las formas como había sido identificado en el expediente. Esta es la información desde los juzgados de Palo Quemado. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Chicho, muchas gracias por la información y vamos con otras noticias porque una mujer perdió la vida al intentar defender a su nieta de un ataque de un perro raza pitbull en Antioquia. El animal será sacrificado mientras que la pequeña se recupera de las lesiones que le ocasionó el perro. Inicialmente el animal atacó a la pequeña. La mujer intentó defenderla y ante la reacción el perro terminó atacándola a ella. El animal mordió a la pequeña en su rostro y ella ahora permanece recuperándose estable en un hospital de Antioquia. Un canino de raza pitbull, un perro, ataca a una persona de 43 años y la hiere de muerte a esta persona. También ataca a una niña de 1 año. El distrito anunció que en los próximos 15 días será levantado el campamento de ciudadanos venezolanos ubicado muy cerca a la terminal de transportes del Salitre. Este lugar se ha convertido en un oasis para los ciudadanos de ese país. Crónica de Red Más Noticias. Este terreno cercano a la terminal de transportes de Ciudad Salitre se ha convertido en una especie de Venezuela chiquita. Se reconoce como el bosque, porque estamos en un bosque, pero para muchos los venezolanos esto es un gran paraíso. Sus ocupantes viven a la expectativa de los conductores que se detienen para entregar ropa y comida. Nos regalaron unas galletas. Nos regalaron 1 litro de leche gracias al gobierno colombiano y a todas estas personas tan buenas que nos ayudan a nosotros. Tenemos que matarnos, como quien dice, entre todos. O sea, es una locura. Otras personas, como doña Miriam, prefieren ir directamente a los improvisados cambuches. Esas condiciones no las deseo a nadie. Muchos nos han ayudado. No nos podemos quejar de los colombianos. Luis Urdaneta y sus 2 hijos completan 15 días en el campamento. Duermen o realmente tratan de dormir en una diminuta carpa. De donde yo vengo es una parte caliente y nos ha tocado aquí por lo menos enfrentar el frío. La Secretaría Social encontró, tras un censo, a 124 personas cabezas de hogar, 10 niños menores de 5 años y 3 mujeres en embarazo. La idea es que en estos 15 días vamos a levantar el campamento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es evitando que más personas ingresen y para eso es que es importante hacer un pacto con quienes están ya. Los que están ya son los únicos que pueden quedarse hasta este momento. Y en los próximos 15 días vamos a ir dando alternativas, comenzando por las familias con hijos menores de 5 años. Los inquilinos pasan los días pensando en que pronto pasará una máquina de sueños que termine con tanto sufrimiento, con tanta espera. Y llega el momento de pasión por los perros porque Mark Lee nos presenta a Lina, la dueña de 2 hermanas caninas, digamos que un poquito indisciplinadas. Y con esta nota nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Red Más Noticias. En mi trabajo, mi mayor pasión es ayudar a los demás. Hoy los llevo en otro viajecito donde 2 perritos resultamos entregándolos felices, Susamos aprendiendo y todo mejorando. Yo tengo estas 2 mascotas, son un poco ansiosas, son un poco inquietas, agresivas con perros machos y a veces les gusta pelear, jalar cuando los saca uno al parque y es un poco incómodo poderlos sacar a dar paseos. A Lina la vamos a dejar con 3 consejos básicos muy importantes. Lo primero, sacar a cada uno de sus perritos por separado. Tener una jornada de ejercicio organizada, como ya te lo presenté, y haciendo ejercicios diferentes en el parque. La segunda, mandar a esterilizar a sus 2 machos. Eso nos ayudará en el comportamiento de ellos y también vamos a dejar de tener esos perritos sobreprotectores. Y lo tercero, con otra perrita adoptada que hay en la casa, parametrizarlos muy bien para que se respeten los espacios, sepan que cada uno tiene su turno y que la manada se construye pero en paz.
Ahorita están incómodos, están molestos por este formato de collar que les puse, pero yo no estoy implementando ninguna fuerza sobre ellos. La fuerza la están implementando ellos mismos hasta que se dan cuenta pues, que no puede seguir haciendo eso. Nos vamos a caminar y se les olvida esto. Vamos. No podemos permitir que el perro jale. Si él jala, me lleva. Yo no los dejo jalar. Deben seguir mi ritmo, aquí nos devolvemos. Este de acá de mi derecha intenta hacer todo su espectáculo como si se estuviera ahogando, como si lo estuvieran matando. Aquí yo no estoy implementando ningún tipo de fuerza, solamente les enseño que si ellos jalan, yo no camino. Si usted necesita ayuda, es muy fácil, solamente tiene que escribirme pasionporlosperros@redmasnoticias.com. Yo tengo pasión por los perros.